Buenas tardes, estamos comenzando con nuestra transmisión del día de hoy, de Jueves de Academia. Vamos a ir esperando que se conecten, esperamos también por la profesora Mirla. Bienvenidos a este espacio de intercambio académico donde discutimos sobre trabajo social, economía, salud, el panorama nacional e internacional. Vemos que se unió la profesora Emma Salazar. Saludos, profesora. Este espacio es organizado entre la Escuela de Trabajo Social y para darle las gracias al equipo de egresados de la escuela que me ha estado apoyando en esta idea, a Steven Márquez, a Isabel González, Daniel Horta, Marlibe Gómez, que hoy me está apoyando con las preguntas de esta actividad. También quiero agradecer a los profesionales de la responsabilidad social empresarial que se unieron. Saludo al profesor Jesús Flores, que se acaba de unir. Quiero agradecer también al profesor Luis Crespo, que también participa en esta actividad. Ya tenemos a la profesora Mirla. Bienvenida, profe. ¿Me oye? Profe, ¿me oye? La profesora creo que no me oye todavía. Profe, profesora, ¿me oye? Está un poco lenta la conexión. Mientras se estabiliza un poco la conexión con la profesora Mirla, que la tenemos allí, voy aprovechando para saludar a las personas que se están conectando. Bienvenidos a todos. Se nos acaba de caer la llamada con la profesora Mirla. Vamos a intentar contactarla de nuevo. Saludos a todos los que se están conectando en este momento. Estudiantes, egresados, amigos de la Escuela de Trabajo Social. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a intentar de nuevo con la profesora Mirla, a ver si se nos conecta de nuevo. Todavía no se ha conectado. Voy a ir leyendo su currículum. La profesora Mirla Pérez es docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social. Es titular, doctora en Ciencias Sociales. Fue coordinadora académica de la Escuela de Trabajo Social. Además, es representante profesoral ante el Consejo de Escuela. Es columnista de varios medios digitales. Ha publicado diversos trabajos de investigación. Ha sido además ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Vamos a insistir acá. Todavía no tenemos a la profesora Mirla. Gracias a los que se están conectando. El profesor José Ibarra y la profesora Carmen Lamón se conectaron. Muchas gracias, bienvenidos. Estoy esperando que se vuelva a conectar la profe para llamarla. A ver, todavía. Bueno, les decía también que este espacio, que es todos los jueves, comenzó hace 3 semanas. Este es nuestro tercer jueves de academia. El primer jueves de academia tuvimos a la profesora Judy Chaudhary con el tema sobre el adulto mayor.
El jueves pasado tuvimos al profesor Gregorio Afonso hablando sobre el problema del trabajo ante la pandemia COVID-19. Tenemos a la profesora Xiomara también que se acaba de unir. Bienvenida. La profesora Margarita Rojas también, si no me equivoco, está allí. Nuestra colega muy querida Elie Álvarez, saludos. Aurimer, otra colega y presidente o directora, mejor dicho, de la Organización de Bienestar Estudiantil OVE, se acaba de unir a esta transmisión. Seguimos esperando que la profe Mirla se conecte para poder empezar con su presentación. También tenemos al profesor Gustavo Maiz, que se acaba de conectar. Saludos, profesor. Les decía también que la actividad que tenemos consiste en una presentación de aproximadamente 20-25 minutos por parte del invitado. Posteriormente le hacemos unas preguntas y el invitado las responde para así entonces desarrollar nuestra actividad. La transmisión en vivo corresponde a una hora, de acuerdo a las normas de Instagram. Si por algún motivo se nos cae la conexión, volvemos a intentarlo, no se aparten de la cuenta, no se aparten de la transmisión para poder entonces volvernos a enlazar en caso que suceda. Asimismo, si nos excedemos de la hora correspondiente. Si la profesora Margarita Rojas confirma que es ella, que es su cuenta, le hago propaganda por acá, R.O. Margot, esa es la cuenta de la profesora Margarita Rojas. Tenemos también nuestros estudiantes que se están uniendo, la profesora Lenis Lurúa. Todavía no tengo a la profesora Mirla. No se ha conectado de nuevo. Tenemos aquí egresados. Dayana, saludos. Se acaba de unir. Profesor Gregorio Afonso también se acaba de unir. Saludos. La profesora Mirla está teniendo algunos problemas de conexión. Esperamos que se solucionen pronto para dar inicio a su presentación. Sí, nos reporta la profesora Xiomara que hay problemas de luz en Petare, que es la zona donde se encuentra la profesora Mirla Pérez en este momento. Posiblemente por eso la conexión no ha sido posible. Seguimos esperando por la profe. El día de hoy tenemos previsto trabajar sobre o discutir sobre la inseguridad alimentaria en Venezuela, la inseguridad alimentaria en Venezuela. Esto es un tema muy importante dado los altos índices de desnutrición que está reportando el país. También tenemos a Argelia Castillo, la saludamos, la presidenta de APOFAC y colega egresada de la Escuela de Trabajo Social. Hoy vamos a estar trabajando vamos a estar discutiendo sobre la inseguridad alimentaria en Venezuela. Ya la profesora Mirla ingresó, vamos a contactarla. Bueno, les decía, hay personas preguntando que no están informadas todavía del tema. El tema es la inseguridad alimentaria en Venezuela. Sabemos que este es un tema fundamental por los altos índices de desnutrición que está experimentando el país. Profe, la tenemos aquí. Hola.
Ahora sí, la escuchamos. Profe, ya la presentamos, ya dijimos cuál era el tema, ya estamos aquí conectados. Mire, tenemos profesores, estudiantes, egresados, pendientes de su presentación. Entonces la escuchamos. Otra vez se puso un poco lenta el asunto. Adelante, profe. ¿Sí se escucha? Sí, adelante, profesora. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación esta tarde. Bueno, el tema que hoy nos convoca es el tema de la seguridad o de la inseguridad alimentaria, ¿no? Pero Correcto. este tema lo vamos a mirar desde el punto de vista comunitario. Vamos a centrarnos, o sea, mi propuesta de mirada hoy es centrarnos en la comunidad y desde la comunidad ir mirando los distintos procesos que estamos viviendo en materia de inseguridad alimentaria, que sería hambre. ¿Ok? Yo Correcto. lo he clasificado en dos grandes momentos. La crisis humanitaria compleja. Cuando hablamos de crisis humanitaria compleja, estamos hablando de una crisis de origen político. Correcto. Perdimos a la profesora Mirla otra vez. Hoy ha sido especialmente difícil la comunicación. Nos saludan de Chile. La profesora Ángel Yeimar se conectó. Saludos. Estamos esperando que la profe Mirla nuevamente se conecte. Solo pudo avanzar una frase en su presentación. Nuevamente aquí tenemos a la profe Mirla. Vamos a marcarle. Aquí está. Adelante, profe. Tenemos problemas con la conexión nuevamente, ¿vale? Es muy difícil en esta oportunidad comunicarnos con las profesoras. Sí, profe, ahora sí, adelante. Muy difícil comunicarse. Profesora, ¿me oye? Vamos a esperar a ver si finalmente la profesora logra una mejor conexión.
Muy entrecortado, profe. Profe, no sé si me logra explicar usted, si usted tiene, si está si, si está conectada Ah, a Wi-Fi. ¿sí se escucha? ¿Aló? Ajá, adelante, profe. Ahora sí se escucha. Sí, Ok. Bueno, vamos a ubicarlo entonces en dos momentos. En el momento previo, digamos, el momento de vivir la pandemia, que son condiciones críticas, y la propia condición de crisis humanitaria. Digamos que en este momento las comunidades están viviendo como en el quicio, están viviendo una experiencia de vida o muerte, en el sentido que están aislados. El aislamiento, evidentemente que es uno de los recursos para poder enfrentar una enfermedad tan contagiosa como el coronavirus, es necesario, ¿verdad? Pero el aislamiento también trae consecuencias sociales y económicas para las comunidades, porque no tienen el nivel de abastecimiento para poder vivir. Esto por un lado. Por el otro lado, se comporta un problema de alimentación, que ya es un problema muy grave, sino que hay una deficiencia, un problema generalizado en las condiciones de vida totales, comenzando por los servicios públicos, o sea, comenzando con el hambre y luego pasando por los servicios públicos hasta llegar a las organizaciones señalando. Digamos, en esas condiciones, la comunidad tiene que luchar, tiene que enfrentarse a ello. Uno de los dilemas que nosotros hemos encontrado en los últimos sondeos de investigación es que la gente se debate entre morir de hambre o morir del virus. Cuando comienzas a indagar en ese temor, te encuentras con que el virus es menos conocido. Por tanto, su letalidad, digamos, para la experiencia de vida de la gente, es como más digerible que la letalidad que puede traer el hambre. Entonces, entre la vida o la muerte que está como en juego en cada momento, sea por la pandemia o sea por la misma situación de la condición de crisis humanitaria, pues las comunidades tienen que habérselas con esas dos condiciones. El aislamiento es bueno como para, yo sé que este es un trabajo más que todo descriptivo y de ubicación, pero sí sería importante introducir algunos elementos de interpretación que, que tiene que ver precisamente con uno de los elementos propios de los sistemas totalitarios, que es el aislamiento. Evidentemente, la pandemia del virus, pero también te puede condenar a la muerte porque no tienes los recursos para poderte movilizar. Es importante también en este primer momento que estamos señalando ubicar cuál ha sido tradicionalmente la base de la seguridad social en Venezuela. La base de la seguridad social en Venezuela ha sido siempre la familia, ¿ok? Recordemos que, bueno, hemos tenido una población económica que siempre que le ha dado siempre seguridad ha sido el poder contar con el otro, ¿ok? En una situación de aislamiento, evidentemente que esos lazos que te pueden ayudar a solventar el problema del hambre y de un hambre que pareciera ser que va transitando hacia los caminos de la hambruna, que traería muchísima violencia,
precisamente uno de los elementos que les da fortaleza a la gente para poderlo sobrellevar y para poderlo sobrevivir es precisamente la relación familiar, que parte de un principio básico, el no aislamiento, la capacidad de movilización. Y hoy vemos que la capacidad de movilización la tenemos bastante coartada. Por un lado tenemos las prohibiciones, pero por otro lado tenemos el tema del combustible, que visto desde fuera cualquiera dice, bueno, sí, pero el combustible puede afectar a quien tiene un carro y se mueve a través del carro. No, no, en este caso de una crisis tan aguda como la que tenemos de combustible, está afectando toda la vida corriente de la gente. El transporte público, ya en el barrio no llega el transporte público. Quien vive más cerca del centro de la ciudad o de, digamos, lugares donde pueda comprar comida, puede hacerlo de manera a pie o con otro tipo de mecanismo que no sea el vehículo del transporte público. Entonces tenemos que tanto el transporte privado como el público masivo están siendo afectados. Con esto entramos entonces al segundo momento. Ante un clima, ante una situación social de tanto conflicto, de tantas carencias, de tanto sufrimiento, porque fíjate, hay expresiones que uno se va consiguiendo a lo largo de los distintos relatos, sea con grupos focales o con relatos de vida, por ejemplo, con el tema del agua. Una vez en una de estas investigaciones, una persona de La Dolorita nos decían, es que yo sufro mucho ya, yo estoy cansada, que era una muchacha de 32 años, que tenía 2 niños. Sufro el hecho de tener que llevar 2 pimpinas de 20 litros cada una, estamos hablando de 40 litros, subirla por las escaleras enormes hasta llegar a la carretera principal. Llevarla con una carrucha, dice que al final del día pues ya no aguanta todo el cuerpo, y eso si es diario, si es una experiencia continua, evidentemente que va a afectar su salud física, pero también su estado anímico y su condición para poder luchar. Entonces tenemos una población que está cansada, una población que está entristecida, que tiene serios problemas. Ahora, ¿qué pasa con esta población? ¿Qué pasa con estas comunidades? Estas comunidades están resignadas. Estas comunidades están en sus casas obedientes, el señalamiento del no salir, de no salir a buscar comida, de morirse, esperar en su casa la muerte o esperar en su casa el coronavirus. No. Lo que nosotros estamos consiguiendo es que esta población está activa. O sea, no tengo agua, pero no me resigno al hecho de no tener agua. Evidentemente que va buscando como alternativas para poder tenerla, para poder reciclar la poca que tiene, para poderla rendir, pero también tiene otro elemento que le viene acompañando, que es el elemento de la protesta, ¿sí? Si nosotros hacemos una comparación de las protestas este año y el año pasado, evidentemente que las protestas este año han disminuido, porque el año pasado, acuérdense que el primer trimestre estaba muy vinculado al tema de la ayuda humanitaria y había todo un movimiento político. En este momento las comunidades solas están protestando, están en la calle. Solamente hace 2 días atrás la no resignación es una manera de entender estos movimientos que llevan a la gente hacia la calle. Por otro lado, tenemos estados en el país, voy a poner el ejemplo del estado Sucre, que se han venido dando movimientos de protesta masivos. Ya no solamente es la protesta focalizada que hemos visto hasta ahora, que en torno a la búsqueda de algún servicio o el reclamo de algún servicio, sino que ahorita comenzamos a ver movimientos de protesta mucho más grandes. Se levanta la comunidad, puede hacer un cacerolazo, puede tomar, digamos, hay ese movimiento que se ha sumado, incluso pueblos enteros. En el estado Sucre tenemos el ejemplo de Araya y tenemos el ejemplo de Cumanacoa.
Pero si miramos Caracas, también comenzamos a ver, por ejemplo, un fenómeno esta misma semana. En Palo Verde o en San Bernardino, causa, digamos, impresión la cantidad de gente que se va sumando. Antes eran protestas más localizadas, ahora son un poco más generalizadas. Eso sirve, por un lado, para, primero, es la indignación de la comunidad al salir, al reclamar, al tener la fuerza de decirle, mira, yo no estoy conforme con lo que me está ocurriendo. Entonces salgo, me uno con otros y con estos otros podemos ir construyendo, podemos decir algo, por lo menos podemos lanzar nuestra voz de desacuerdo, de agonía, de lo que sea, respecto a la situación que estamos viviendo. Otro de los elementos que les señalaba al principio, en el que me iba a detener también, es parece que va a extenderse. O sea, ese es un movimiento y estamos viendo que el comportamiento de este movimiento de protesta es distinto al movimiento que hasta ahora habíamos tenido. Es un movimiento más envolvente, va apareciendo, la gente se va sumando. También hay que ponerle, por ejemplo, ver el caso de Lara, gente se va sumando y sale. El otro elemento que está también allí subterráneo es el elemento de la solidaridad. En las comunidades están surgiendo, y viene surgiendo ya hace algún tiempo, experiencias de solidaridad en materia de alimentación. En algunos casos son, bueno, apoyadas, evidentemente, por organizaciones sociales, organizaciones sin fines de lucro, que apoyan iniciativas digamos, de la comida, de ayuda mutua. Pero no basta con entregar la comida. Es interesante ver el tejido organizacional que están ocurriendo en las comunidades en torno a esa organización básica, como puede ser un comedor o como puede ser mesas para compartir el alimento. Pues. Las comunidades y uno ve mucho esfuerzo, nosotros tenemos acá 2 comedores, y uno ve esfuerzo. Estas mujeres que están en el comedor no son mujeres que reciben un salario, sino que vienen primero porque ellas necesitan la comida, su familia necesita la comida, pero además económica. Entonces, tenemos como distintos elementos que se van, y ya para ir terminando, para que abramos la ronda de preguntas, hay como distintos elementos que se van como introduciendo en esta de la servicios públicos todos colapsan. El colapso de los servicios públicos, evidentemente, el que siempre ha sido más vulnerable está más cerca de la muerte. El que ha sido menos vulnerable en la historia, digamos, de nuestro país, tiene mayor margen de maniobra. En el caso de las comunidades populares, son los más vulnerables y son los que hoy pueden estar más cerca de la muerte. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Qué han hecho las comunidades? Por un lado, pues, como repitiendo lo que ya les dije, no se han dejado morir y han avanzado en organizaciones. Por un lado, en organizaciones contestatarias, en protesta, y por el otro lado, en organizaciones solidarias. Ahora, tenemos un montón de puntos en el país, un montón de comunidades que están en la calle. Tenemos una cantidad de gente que está insumisa, que no está obediente, que no está resignada. ¿Qué hacemos con esas cantidades de gente? En nuestro caso, como trabajadores sociales, es, digamos, un punto interesante a discutir. Ahora, la pregunta la lee cada uno de los profesionales y cada uno de los sujetos que hacen vida en el país de acuerdo a sus propios intereses.
La pregunta va dirigida a nosotros como profesionales, pero también va dirigida a los políticos, pero también va dirigida a las ONG, pero también va dirigida, digamos, a los distintos cuerpos que hacen vida en el país. Cómo articular, cómo hacer que estos movimientos que están allí tomen coherencia en un movimiento mayor. Pero lo que sí va quedando como una señal interesante y una señal que debe conducirnos a la reflexión es que hay, digamos, una disposición de las comunidades a no dejarse morir, a luchar, a pesar de los dos componentes propios de los sistemas totalitarios y que toman poder y que se pueden reorganizar a partir de la experiencia de la pandemia, que es la experiencia del aislamiento y la experiencia del terror. Entonces, bueno, en esa tensión, en esa búsqueda de dar respuesta a las condiciones, digamos, sociales en las que estamos, que son también condiciones políticas, que son condiciones económicas, la vida, digamos, la vida social es integral, no la separamos en fragmentos para poderla estudiar. Pero cuando acontece, la realidad acontece como una realidad integral que tiene distintos modos y que tiene distintos vértices desde los cuales nosotros podemos examinarla y la podemos mirar. Por eso les propongo hoy, pues, tenemos esta conversación y propuse mirarla a partir de, digamos, de las experiencias organizativas y mirarla desde el sufrimiento de las propias comunidades. Bueno, profe, muchas gracias por su presentación. Hasta los momentos tengo comentarios. Los voy a ir leyendo mientras aparecen algunas preguntas que se quieran realizar. Tengo un comentario de la profesora Emma Salazar que plantea que es un excelente enfoque haber presentado el tema desde las comunidades, cómo paliar el hambre en desde las comunidades. Morir por hambre o morir por COVID es como el dilema que se presenta en este momento dentro de las comunidades. Un comentario. Otro comentario de Yurima, creo que ella es estudiante de la escuela, habla de que hay agotamiento físico, espiritual, emocional, desesperanza y sin expectativas. En este momento se nos acaba de ir la profesora. Vamos a tratar de conectarla de nuevo. A ver, vamos a esperar unos segunditos que se vuelva a conectar porque se nos acaba de ir. Disculpen que estoy anotando aquí esperando que la profe se conecte. Vamos a ver, todavía no se nos ha conectado para hacerle las preguntas. Ya me están llegando varias preguntas acá. Vamos a ver, esperar que la profe vuelva. Un enfoque muy importante nos da la profesora Mirla, el tema de la inseguridad alimentaria visto desde las comunidades y cómo se está debatiendo la población, las comunidades, entre el COVID y el hambre. Ya llegó la profe Mirla de nuevo, la contacto. Por acá tengo otra pregunta. Agricultura. Ok, profe, ahora sí me llegaron varias preguntas. Okay. Se las voy a hacer. Tenemos, ¿qué mensaje podemos dar los trabajadores sociales a las familias?
Se lo pregunta la red de responsabilidad social empresarial. Tenemos qué alternativas podemos plantearle a las comunidades ante la inseguridad alimentaria, nos pregunta la profesora Lenis Lurúa. La profesora Xiomara García nos pregunta cómo se articula un tejido social con población hambrienta y bajo el control social. Preguntas bien complicadas, profesora. Menos mal queda media hora para ¿Cuál es desarrollarla. ¿Me la puedes repetir otra vez? ¿Cómo se articula un tejido social con población hambrienta y bajo un control social? Ok. ¿Qué opina de los negocios a cielo abierto en las comunidades? Del plan de alimento de agricultura urbana. Esta es ¿Cómo es otra la de las. pregunta? ¿Qué opina acerca de los negocios a cielo abierto en las comunidades? Ajá. Y del plan o intentos que se han hecho en materia de agricultura urbana. ¿Qué opina usted sobre eso? Profesor Gustavo Máez nos está preguntando qué impacto tienen los CLAP en la malnutrición de las comunidades. Impactos del CLAP. Uh-huh. Estas son las preguntas que tengo. No sé si me escuchó los últimos comentarios, profe. Rápidamente se los leo. Un comentario de una de nuestras estudiantes. Dice que hay agotamiento físico, espiritual, emocional, desesperanza y no hay expectativas. También la están felicitando por el enfoque que aplicó en el desarrollo del tema, porque lo hace desde las comunidades. Estos son dos comentarios que les tengo por acá. Listo, profe. Okay. Adelante. Okay. Bueno, las preguntas son bastante complejas. Sí. La pregunta sobre la familia. Justamente uno de los de la organización social que ha sido más afectada con este sistema ha sido precisamente la familia. Hasta ahora, el soporte, recordemos que nuestra familia es matricentrada. De hecho, fíjate que en la experiencia de los comedores funciona muy bien, digamos, la estructura cultural. La estructura cultural está como tratando de dar respuesta a un sistema que le ha impedido poder desarrollarse. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. Los comedores están basados fundamentalmente en el ejercicio de las mamás. Son las mamás las que llevan el control y las que llevan, digamos, la experiencia de solidaridad, como al modo de la familia matricentrada. Hasta ahora, digamos que como experiencia que permite sobrellevar la situación, la familia logra responder. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que la familia ha sido también la más afectada con este tipo de sistema. Y una de las prácticas que le ha afectado mucho más es la práctica de la migración. Tenemos la práctica de la migración y la práctica del aislamiento. Uno propio de la pandemia, pero de la pandemia que comienza a ser comienza a ser funcional al propio sistema que veníamos experimentando, porque el problema de la migración no es un problema que arranca con la pandemia, sino que es un problema que lo precede. Y ya la familia estaba bastante golpeada en términos anímicos, en términos de estructura, en términos de capacidad de respuesta a partir de la propia migración. Recordemos que en la migración se fueron los padres, quedaron en Venezuela familias solamente compuestas por niños. El hecho de que la familia esté solamente integrada por niños y que sea un niño el niño mayor, hemos conseguido familias con niños mayores de 12 años que está a cargo de sus 5 hermanitos, porque toda la familia se fue del país. Ese tejido, evidentemente, que está afectado. ¿Y de dónde viene la afectación?
La afectación no es una imposibilidad original de la propia estructura de la familia matricentrada. No es que es débil porque la estructura está fallando de suyo. No, se está haciendo débil porque está siendo golpeada por una estructura socioeconómica, política que la está golpeando. Con la pandemia, evidentemente, que la migración comienza a tener también otra lectura dura. Hasta ahora el que se había ido podía enviar dinero para que la familia pudiera sostenerse. ¿Cuál es el caso? ¿Qué estamos viviendo hoy? Que aparte del quiebre de la estructura familiar, estamos viendo también que lo que podía mitigar económicamente ya hoy no lo pueden mitigar, porque los que se fueron, muchos están sin trabajo. Entonces el dinero que estaba entrando en Venezuela por remesa, en este momento ya no está entrando el mismo volumen. Entonces, digamos que uno de las estructuras que además es el soporte cultural, que es el soporte social nuestro, que es la familia, en este momento está duramente golpeado, pero no resignada. Ojo, hay que colocar las cosas en su dimensión. Está golpeada, evidentemente, y cada vez el golpe es más duro, pero sigue allí. Las respuestas culturales que se están dando y que están llevando, digamos, que están dando la posibilidad de resistir, y la resistencia pasa por mantenernos vivos. Entonces, la resistencia misma ya comporta, digamos, una experiencia de resiliencia. Resisto y voy siendo resiliente en el mismo acto, ¿ok? Y ese acto lo está llevando la familia a partir de su propia experiencia afectiva, relacional, convivial, como decía Alejandro Moreno, el homo convivali, esa convivencia del venezolano, es un tejido fuerte que hasta ahora va a llegar un momento que probablemente la estructura termine colapsando por completo, pero hasta ahora logra mantenerse con el llamado de atención que está sufriendo mucho en este momento. Pero cualquier política social, cualquier acompañamiento popular debe partir de considerar esa figura de la familia matricentrada y de la madre como un eje fundamental, ¿ok? Entonces, ese puede ser un hilo desde el cual podemos nosotros entrar en las distintas comunidades. Desde allí se va tejiendo las alternativas propiamente comunitarias. Las alternativas pasan precisamente por la preocupación por el otro, por la preocupación de ver cómo podemos poner la mano y entre todos ir tejiendo algo que permita la sobrevivencia. Y esa es una experiencia común. Ahora bien, esa experiencia no es que sea una experiencia armónica. Puede ser una experiencia armónica, puede ser una experiencia conflictiva. En el camino pueden haber desavenencias dentro de esa misma estructura que está buscando sobreponerse a las condiciones negativas, ¿verdad? Pero que logra dar una respuesta, logra poner una contención. Y notemos algo, que la contención la están colocando las propias comunidades y las organizaciones no gubernamentales, no el sistema gubernamental. Y ahí voy con la última pregunta para luego recomponer la otra que tiene que ver con el impacto del CLAP. El CLAP no resuelve en lo absoluto. El CLAP representa más una figura importante para el control social que para el solventar el problema de la alimentación. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, que en este momento las comunidades, a pesar de todo lo duro que se está viviendo, junto con la sociedad civil organizada, está dando una respuesta, ¿verdad?, que no son respuestas que vienen del ente gubernamental. En este momento, sencillamente, para las comunidades, puertas adentro de las comunidades, aquí no hay gobierno. Aquí lo que hay es un sálvese quien pueda, es una anarquía
lo que tú puedes ver es el control social, como dice Xiomara, pero no ves realmente un acto que tú puedas calificar como acto de gobierno o acto de favorecer un Estado de Derecho y de favorecer la convivencia comunitaria. Eso no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo son comunidades que se están moviendo hacia, a partir de la solidaridad, hacia organizaciones que le permitan vivir y que le permitan mantener un nivel de relación importante, que evidentemente que puede ser un nivel de relación política, ¿por qué no? Eso habría que pensarlo y es un tema que pudiéramos estar colocando allá para pensarlo, ¿no? Ahí viene entonces el tema de cómo construir un tejido social con una población hambrienta. Resulta que el tejido social que tenemos y el poco tejido social que tenemos nos los está dando precisamente la población hambrienta. Y quisiera destacarlo. En las comunidades seguimos viviendo comunidad, con deficiencia, con pasos gigantes hacia un proceso que no conocemos en Venezuela, que es un proceso de hambruna, que además comporta una cantidad de prácticas violentas que no la hemos conocido. No tenemos historia de hambre generalizada en el país. Entonces, sin embargo, hasta ahora, evidentemente, si lanzamos la mirada, por ejemplo, hacia el interior del país, vamos a conseguir poblaciones mucho más vulnerables unas que otras, ¿no? Habría que ver, pienso que en este momento cualquier cosa que digamos puede estar limitada porque no hay un montón de acontecimientos a nivel nacional, a nivel regional, que probablemente no estemos conociendo. Pero sí comenzamos a ver ya temas de hambre, de desnutrición, de temor, fíjate tú, temor en la población de morir de sed. Ese temor no existía. Hemos pasado del temor a morir de hambre al temor a morir de sed. Y lamentablemente, fíjate lo que ha ocurrido en Lara, en un campo que yo le llamo campo de concentración, que son los campos que van recibiendo los inmigrantes. Murió un niño de 1.8 meses, deshidratado, porque el sitio donde los recluyeron, porque venían de Colombia, le dieron una comida contaminada, la población sufrió una diarrea, el niño se deshidrató, no hubo atención oportuna y bueno, y el niño muere. Entonces, ¿cuántos casos de esos están ocurriendo en el país en este momento? ¿De cuántos casos podemos estar hablando en este momento? No lo sabemos. Nos toca ir construyendo. Nosotros lo vamos, y cada uno, como investigadores, vamos construyendo paso a paso. Y nos vamos dando cuenta y vamos haciendo esa relación muy lentamente, con mucho tiempo de retraso, porque sabemos muy bien cómo están las comunicaciones, no solamente las comunicaciones terrestres, sino las comunicaciones. Mira cómo nos ha costado hacer este live, ¿no? Entonces, claro, tienes una población hambrienta, pero una población que tiene cultura, que ha venido viviendo de una manera determinada, y que esa manera de vivir no ha sido borrada, Dios quiera no sea borrada. Y es lo que le ha dado precisamente la fortaleza para poder lidiar con esta situación tan difícil que estamos. Poder construir un movimiento social, un movimiento político, evidentemente que comporta una complejidad mayor que lo que podía comportar hace 2 o 3 años. Eso es evidente, porque el principio de la política precisamente es la articulación. Y con un país aislado, y con un país sometido, y con un país basado en el terror, pues digamos los lazos que articulan se hacen cada vez más difíciles. Entonces, bueno, allí en la preocupación de Xiomara, pues allá hay un gran reto porque tenemos todavía, y digo todavía porque no podemos ignorar el golpe que se le está dando a la estructura, pero todavía tenemos familia, todavía tenemos comunidad, todavía tenemos tejido que pueda y que ha podido hasta ahora dar una respuesta frente a todo este sistema.
Aquí colocan dos elementos, preguntan por dos prácticas económicas, que es el de los negocios a cielo abierto y el plan de agricultura urbana, que pareciera ser, digamos, algunas de las salidas gubernamentales. Pues acá eso no existe, y lo que nosotros podemos ver es que eso son salidas paliativas. Aquí sí la gente, fíjate que la gente está sembrando, pero no está sembrando porque sea un movimiento nacional ni sea un movimiento propiciado, sino que está dentro justamente de las herramientas comunitarias que se va consiguiendo para poder ir resolviendo. Tenemos una población que no está, y tenemos un pueblo que no está resignado a morir, y por tanto buscará las distintas maneras para poder sobrevivir. Ahora, que esta sobrevivencia vaya más allá de la sobrevivencia biológica solamente, que se convierta en una sobrevivencia que permita una articulación social, una articulación política, que haga que las condiciones puedan cambiar, ese es un papel, digamos, ese es un paso que hay que dar. Pero en el entendido que ya el movimiento está, que no estamos caminando sobre un terreno fijo, inmóvil, quieto, sumiso, no. Tenemos el soporte principal y la base de la esperanza, que es precisamente la de tener un pueblo que por un lado busca las herramientas para sobrevivir, por el otro lado se protege, se solidariza, y por el otro lado sale a protestar y sale a reclamar que no tiene las condiciones de vida óptimas para poder seguir adelante. Entonces digamos que tenemos allí un panorama bastante complejo, ¿no? No sé si hay... Bueno, profe, fíjese, ya gracias por su respuesta, excelente. Nos quedan 8 minutos. En esos 8 minutos, me gustaría que brevemente nos diera una orientación sobre cuál sería el aporte del trabajador social, del trabajo social en este contexto. Si nos lo puede decir en 5 minutos, ya para finalizar entonces y despedir esta transmisión. Ok. Fíjate, una de las cosas importantes para el trabajo social es que hagan un análisis de la realidad tal como está ocurriendo. Es decir, tú tienes una realidad que está actuando de una manera determinada. Pasa entonces porque la interpretación que hagamos de esa realidad sea una interpretación situada, una interpretación que vaya más allá de lo ideológico y se ubique, por un lado, en el sufrimiento humano y por el otro lado, en las condiciones de organización natural que tienen las propias comunidades. Más que la búsqueda de salidas intervencionistas, salidas externas, una buena posición para un trabajador social que hace trabajo comunitario es precisamente el tema del acompañamiento. Saber escuchar. Hoy es más importante, o sea, lo más importante en este momento es saber escuchar las comunidades, hacer una interpretación de lo que las comunidades está viviendo y dar respuesta a partir de lo que nosotros vayamos escuchando y viendo de las comunidades. No atribuirle, digamos, acciones a las comunidades que no son. Hay unas acciones que se suelen atribuir con mucha facilidad, que bueno, que tenemos una población pasiva, que tenemos una población que no se mueve, que no protesta. Uno lo que ve a diario es que sí tenemos, contraria a esa posición general, sí tenemos una población que se mueve, una población que no está pasiva y una población que está en permanente lucha. Entonces es apoyar un poco, meter una matriz de interpretación que nos permita valorar lo que las comunidades están viviendo.
en su justa dimensión, teniendo en consideración que tenemos un sistema de control. Estamos dentro de un sistema de control sociopolítico muy férreo, que está utilizando dos mecanismos tradicionales y que en este momento, a propósito de la pandemia, va en crecimiento, que es el tema del aislamiento y el tema del terror. Entonces, definir claramente qué es lo que busca el sistema respecto a las comunidades y cómo las comunidades pueden, a partir de sus procesos naturales de organización, sobreponerse a la imposición y al dominio. Eso no es fácil. Eso no es fácil porque precisamente el dominio, por ejemplo, cuando tú ves la caja CLAP, la caja CLAP no es, cuando yo veo la caja CLAP no veo el alimento, veo lo que significa como estructura de control. Bien, evidentemente si tú tienes una persona que no tiene otras condiciones, no tiene otra comida, sino lo que viene de la caja CLAP o lo que puede conseguir en la basura, evidentemente que hay un segmento de la población que no es toda la población comunitaria que está demasiado desasistida y que tendría una respuesta y que sería como más vulnerable hacia el control. Pero tienes toda una población dentro de las comunidades que se pueden sobreponer al mecanismo. Ahora, eso implica que hay, para quienes hacen el trabajo comunitario, tenerlo presente, entrar en las comunidades con esa perspectiva, y quienes hacen trabajo desde las organizaciones, saber que pueden tener una fortaleza en las comunidades que es la familia. Entonces, que el engranaje hacia las comunidades sea precisamente a partir de la familia y desde allí ir creando los mecanismos que le permita la superación del control. Evidentemente que la superación del control pasa por la superación del sistema político, pero ese camino de la superación del sistema político es un camino que hay que irlo construyendo y se va construyendo de a poco, pero sabemos que hay una comunidad que no está resignada. Entonces, bueno, eso sería, digamos, a grosso modo lo que como profesionales sería interesante que mirásemos y, digamos, los ojos con los cuales podemos leerlo, ¿no? No sé si Bueno, me profe, pasé, muchas no sé si gracias. me... No, profe, usted está totalmente cronometrada con Instagram. Bueno, profe, gracias por su apoyo, gracias por su presentación, excelente, realmente describió toda la situación de inseguridad alimentaria de las comunidades muy, muy claramente. Nos quedará este video en nuestra cuenta Trabajo Social TK, registrado. Y bueno, despedimos entonces este espacio. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con otro invitado. Que tengan buenas tardes. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias, luego. profe. Muchísimas gracias a Un todos. abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.